Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, noches, no sé cuándo nos estén viendo. Bienvenidos a un ciclo de entrevistas de conclusión y tenemos una invitada muy especial porque se cumplen 10 años de la desaparición física de Roberto el Negro Fontana Rosa y estamos con su mujer Gabriela Maggi. Gabriela, un gusto de que vengas a conclusión. ¿Cómo estás? Igualmente, un gusto de estar con ustedes y la verdad es que es un placer que se lo recuerde al Negro con tanto cariño. Gabriela, hay un montón de homenajes que se están realizando y se van a realizar durante todo el mes de julio, pero después vamos a pasar por esos homenajes que vamos a hablar, tenemos mucho para hablar de eso. Pero vamos a la entrevista en sí. ¿Cómo lo conociste, Roberto? Bueno, ¿quién no lo conocía el Negro en Rosario, no? Bueno, en los bares, empezamos a cruzar en los bares y bueno, fue principalmente un cruce en el que creo que nos descubrimos, ¿no? Digamos, un cruce de miradas que fue muy significativo, digamos que como la piedra fundamental de la relación. ¿Quién se animó más? ¿Roberto? No, él. Sí. No, digamos, fue acercándose con mucho respeto y mucha cautela, ¿no? El Negro era así como, era muy humilde y medido para las relaciones, para la vida, ¿no? Y que fue una de las cosas que yo más valoré de él. Valoré porque podría haber sido una persona totalmente soberbia y presuntuosa y sin embargo siempre se mantuvo en ese lugar de lo subían arriba del pedestal y él quería bajarse. No, yo soy uno más. Y bueno, eso para mí eso es un signo de sabiduría. Porque hay tanta gente que se cree superior al resto porque hace algo diferente o porque tiene un reconocimiento público y sin embargo, bueno, vos ves que realmente los grandes son totalmente humildes y no se la creen, como dicen los chicos, ¿no? Él creo que tiene un significado grande el tema de la amistad. Roberto siempre fue muy amigo de sus amigos, ¿no? Sí, hay un concepto de amistad muy particular, ¿no? Porque, bueno, hay diferentes conceptos de amistad. A mí siempre me llamó la atención el hecho de que él tenía miles de amigos, miles. Todo el mundo era amigo de Negro Fontana Rosa, además, ¿no? Ahora, no amigos íntimos. Los amigos íntimos eran contados con el dedo de la mano. Inclusive amigos, pero entrañables, y amigos de mucho tiempo, a quien él quería mucho. Nunca compartió un ratito en la intimidad o solo con algunos amigos. Y es una cosa muy rara, ¿no? Eran como relaciones sociales, más cercanas o más distantes, pero siempre era social. Lo que no quería decir que no hubiera un efecto de un respeto muy grande, ¿no? Sí, pero no era eso de la necesidad de compartir momentos íntimos, como generalmente uno hace con amigos, para contarse cosas que siente, que le pasan. El Negro era muy reservado y entonces yo creo que esa falta de necesidad de compartir en situaciones de este tipo tenía que ver con el hecho de que no podía abrirse ni contar lo que sentía. Claro. Son muy pocos los amigos con los cuales él ha hablado en privado mucho tiempo, ¿no? Inclusive te digo más, hay un personaje en Rosario que poca gente conoce, y yo creo que fue la persona que compartió más tiempo sola con él. Y fue Eddie Salzman, el profesor de inglés. El Negro tomó clase con Eddie durante 20 años, todos los martes y los jueves, 1 hora y media. Eran clases de conversación, no hacía deberes, ¿no? Ahora, con el tiempo eso se fue transformando en una amistad. Entonces no hablaban solamente de temas que tuvieran que ver con el afuera, sino también de temas íntimos. Y con Eddie estaba 2 veces por semana. Y fíjate que fue una persona que prácticamente no trascendió como amigo. ¿No? Sí, qué curiosidad, ¿no? Sí. Volviendo a Roberto y como decíamos recién, ¿cómo era Roberto en su casa?
A ver, yo te voy a hablar del negro que yo conocí. A ver, conmigo el negro era muy divertido, era extrovertido, muy, o sea, con una relación muy amigable, todo le venía bien, muy atento a las necesidades y a mis posibilidades. Me refiero, por ejemplo, cuando yo trabajaba y a él lo invitaban a hacer un viaje, y entonces él amoldaba su viaje en función de mis posibilidades, ¿no? Cuando, bueno, mi trabajo era un trabajo común que puede tener cualquiera de nosotros, y lo de él era mucho más importante. Pero bueno, como él sabía que yo o sea, siempre fui muy responsable con lo que encaro, y entonces, por más que fuera una cosa, el trabajo en sí no fuera importante, era para mí importante sostenerlo, al menos por el compromiso que había asumido. Entonces, bueno, él amoldaba sus, digamos, sus tiempos, sus horarios a mis posibilidades. Y bueno, eso es algo muy valorable, ¿no? Porque, bueno, no todas las personas toman, digamos, respetan al otro de esa manera, ¿no? Fundamentalmente en las relaciones de pareja, siempre hay alguien que dice lo mío es más importante, entonces vos tenés que, o sea, eso es muy común, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo valoré mucho eso de él. Nosotros, o sea, mientras pudimos, salíamos a comer afuera todas las noches, porque eso es lo que él quería, salvo una o 2 noches, una noche por semana que comíamos con mis hijos en mi casa. Pero generalmente salíamos a comer afuera, siempre a 3 o 4 lugares diferentes, no más, porque a él le gustaba ir a un restaurante donde se sintiera como en su casa, donde le dijeran hola negro, por más que en todo le decían hola negro, pero bueno, claro, que lo atendiera el mismo mozo. El mozo sabía cómo quería que lo atendiera. Era súper humilde para pedir cosas, muy agradecido, o sea, casi el pedido era pidiendo disculpas, ¿no? Sí. O sea, una cosa muy cálida, sí, muy cálida. Es cierto, y se lo ve también en las entrevistas también que se le han hecho y demás. Él siempre pidiendo permiso y perdón. Lo mismo lo hizo obviamente cuando estuvo el Congreso de la Lengua, cuando él, muy humilde, estuvo y decía, ¿no? ¿Qué estoy haciendo acá rodeado de claro, tantos grandes, ¿no? Sí, ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una cosa fantástica. En principio, la primera invitación fue para dar una charla, para participar, claro, de un panel. Y entonces sé que iba a hablar. Y estuvo pensando, y un día me dice, voy a hablar de las malas palabras. Bueno, le preguntaron de qué tema iba a hablar, y le dijeron, y él contestó eso, y entonces yo creo que los organizadores del Congreso de la Lengua deben haber temblado. Entonces le dijeron, bueno, está bien, necesitamos que nos des un adelanto, una síntesis de lo que vas a decir. Entonces él dijo, es que yo nunca sintetizo previamente lo que voy a decir. Y es cierto, él por ahí tomaba 2 o 3 ideas, las escribía o no, y podía hablar 2 horas alrededor del tema. Y nunca lo mandó. Y la gente estaban totalmente preocupados. Y él se negaba a escribir, si nunca lo hacía, ¿por qué lo iba a hacer para el Congreso de la Lengua? Obviamente. Bueno, pero él estaba totalmente distendido, pensando, o sea, en el tema, en ese tema, ¿no? Y no le importaba que fuera el Congreso de la Lengua, era como cualquier otra oportunidad en que lo invitaban a conversar. Claro. Cuando le dijeron que tenía que hacer el cierre, ahí sí se preocupó, porque se lo dijeron 2 o 3 días antes, porque Saer estaba con problemas de salud, no podía viajar, entonces lo eligieron a él para el cierre. Y entonces ahí sí se preocupó y ahí sí estaba nervioso, ¿no? Creo que debe haber escrito 5 o 6 líneas, que no presentó tampoco, pero bueno, como para sentirse un poco más armado. Sí, obvio. Entonces, bueno, y la verdad es que fue una cosa maravillosa, tanto lo de las malas palabras como el cierre. Yo recuerdo que estaba en la platea
sentada con Daniel Divinsky, que fue su editor de toda la vida y que lo vio desde chiquito, digamos. Recordemos a la gente que Daniel Divinsky es el editor de Editoriales de la Flor. El director era el director de Ediciones de la Flor, no actualmente. El Negro eligió esa editorial poco tiempo después de empezar a editar y se quedó para toda la vida ahí. Tuvo ofrecimientos para ir a editoriales más grandes y no, se quiso quedar. Sí. Entonces, bueno, la relación con Daniel era una relación de amistad y estábamos los dos sentados escuchándolo y yo lo miro a Daniel y Daniel estaba mirándolo pero embelesado y decía, es brillante, como alguien que admira a un hijo arriba del escenario. Fue para mí, o sea, una imagen que no me la voy a olvidar. La verdad es que fue una cosa muy impactante y muy agradable para él también, ¿no? Muy gratificante. ¿Cómo les parece? Y van enriqueciendo de alguna manera su vocabulario. También se dice que es el idioma vulgar, que viene del idioma vulgar. Yo no sé, pero lo digo no a nivel de desafío. Realmente no sé quién define lo que es vulgar y lo que no es vulgar, ¿no es cierto? Y no sé tampoco cuál es el origen de las malas palabras. Mi vieja salió de decir, habla como un carrero. O sea, los carreros parecen ser los responsables de esta derivación y de esta alteración. Dice, son palabras, esa es muy linda, son palabras subidas de tono. Claro, los carreros estaban subidos al carro, al menos que eso les daba un tono un poco más elevado, pero bueno, no creo que hayan sido los culpables de esta derivación. Lo que yo pienso es que brindan otros matices, algunas de ellas. Yo soy fundamentalmente dibujante, con lo que uno se preguntará, ¿qué hace este muchacho acá arriba del escenario, no? Manejo muy mal el color, por ejemplo. Bueno, pero a través de eso sé que mientras más matices tenga uno, más se puede defender para expresarse, para transmitir algo, para graficar algo. Entonces, hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables, por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Tonta puede incluso incluir un problema de disminución neurológica realmente agresivo. Y aparte hay una cosa que a eso voy de la contextura física, el secreto de la palabra pelotudo ya universalizada. No sé si está en el diccionario de dudas, me voy a fijar, porque también puede hacer referencia a algo que tiene... Se puede hacer referencia, lógicamente, a algo que tiene pelotas, como podría ser un utilero de fútbol, es un pelotudo, porque traslada la pelota. Pero digo, el secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Hablando de las gratificaciones, Roberto también se sentía como una especie de pena diciendo, yo ¿por qué tengo que andar siendo distinguido de más cosas? ¿Cómo vivieron el día en que se apareció una manifestación de gente en la puerta de su casa que se paró medio Rosario? Claro, bueno, eso fue cuando volvíamos de Cartagena. Él había sido elegido entre los 50 artistas participantes. El Hey de Cartagena es un festival hermoso, ¿no? Que participan artistas de diferentes disciplinas de todo el mundo. Entre todos él fue seleccionado como el elegido del año, ¿no?
Entonces le regalaron 2 incunables. Vos sabés que no sé si me voy a acordar en este momento de Dickens. Uh-huh. Tomo 1 y tomo 2. Y entonces le dieron el premio, y entonces el negro agarró los libros, estaba muy emocionado, ¿no? Y entonces dice, parece que me gané el primer y el segundo premio, porque me dieron el tomo 1 y el tomo 2. Bueno, por supuesto que la noticia trascendió, llegó acá a Rosario, y entonces me llama el pitufo de la Mesa de los Galanes, el pitufo Fernández, y me dice, queremos hacer un homenaje cuando vuelva. Bueno, bárbaro, me pareció genial, pero bueno, tuvimos que acomodarlo a las posibilidades de él. Veníamos de un viaje de toda una noche. Querían llevar que esto se hiciera en la municipalidad o en algún otro lugar que no recuerdo exactamente. Y entonces yo, teniendo experiencia del el agotamiento con el que llegaba, claro, ¿no? Entonces, porque además llegábamos a Ezeiza y de Ezeiza acá a Rosario. Sí, total. Entonces, bueno, llegamos tipo 10 de la mañana, cansadísimos. Y bueno, esto se hizo a las 12, él no sabía nada. No. Entonces empezamos a escuchar, estábamos en un 5º piso, empezamos a escuchar gritos de la calle que decían, que gritaban negro, negro. Nosotros estábamos frente al distrito de la municipalidad donde se hacían a veces casamientos por civil. Sí. Entonces me dice, ¿qué son esos gritos? Le digo, debe ser un casamiento. Bueno, y después empezaron las sirenas de los bomberos y empezaron los gritos de la gente. Entonces digo, no, es que es raro, vamos a ver qué es. Y él ya caminaba con dificultad, así que lentamente fuimos hasta el balcón y ahí se encontró con el ómnibus sin techo de 2 pisos, con gente, estaba su hijo, estaba su mamá. Los mariachis también. Sí, sí, toda la gente. La verdad es que fue una cosa muy emocionante, una cosa, algo que él valoró muchísimo, ¿no? Más allá de que él decía, yo no merezco todo esto, para afuera, íntimamente él lo disfrutaba mucho. Hay otra cosa que también disfrutaba mucho, que es el fútbol. ¿Mucho? Muchísimo. ¿Pudiste disfrutar mucho fútbol junto a él? No, en ese aspecto un desastre, porque yo no soy futbolera para nada. Y te digo, una vez le regalé para su cumpleaños un chancho de esos que venden en las esquinas, esos chanchos de cerámica, porque era el regalo que más le gustaba y el que él tenía se lo había regalado a Serrat. Entonces yo le regalé un chancho y se lo metí en una caja negra y le puse un moño de central, pero me equivoqué con el color. No le puse rojo y negro, no. Bueno, menos mal. No, pero le puse celeste y amarillo. Un desastre. Nunca me interesó el fútbol, al punto que te digo, cuando mi hijo mayor, que es muy futbolero, de Newell, dice, cuando hay un partido muy importante, pero por ejemplo de la selección o la final del mundial, y suena el teléfono, es mi mamá. Bueno, yo no me entero. Pero bueno, aparte, eso fue también una historia. Mis hijos son los 3 de Newell's. Claro, el mayor fanático de Newell, tanto como el negro de Central. Claro. Entonces, al principio, era como que se tenían miedo en cuanto al fútbol. Claro. Un día mi hijo me dice, mamá, domingos a la noche siempre comíamos juntos. Claro. Mi hijo mayor ya vivía solo, entonces me dice, esta noche yo no voy a ir a comer a tu casa. Y ¿por qué no? Porque me voy al cine. Me pareció muy raro. Entonces me llama su novia, que es su mujer en este momento, y me dice, Gaby, no quiere ir porque había clásico. Y entonces dice, no, que no quería, porque el negro iba a estar muy mal, dando por sentado que Newell ganaba. Y entonces, no quiero tener problemas con el negro, yo no voy porque va a pensar, bueno. Perdió Newell 2-0, creo. Entonces, bueno, al final vino a comer y fue una cosa, o sea, el negro no sacó el tema, no, hablaron
del partido y cada uno de ellos elogiaba a los jugadores del otro equipo. Entonces, bueno, siempre tuvieron una relación así, nunca hubo problemas. El negro no era un futbolero, por más que era fanático, sí, y su humor dependía de cómo se entra al terminar un partido, pero jamás fue agresivo como futbolero. No. Siempre muy respetuoso, y eso, bueno, de esa manera se hace muy llevadero, ¿no? Obviamente. Sí, sí. ¿Elegía algunas cosas de la vida cotidiana que tenían ustedes para hacer humor? Él elegía cualquier cosa de la vida para hacer humor. Tal vez una conversación, él sacaba, por supuesto que no la transmitía tal cual, él tal vez sacaba algún detalle y con eso armaba otra cosa. Fíjate que, por ejemplo, íbamos viajando en la época en que él podía manejar todavía, y entonces él siempre viajaba con una libretita y íbamos conversando de cualquier cosa y me decía, ¿puedes sacar la libreta? Sí, anotá. Me dictaba palabras de a dos. Una palabra guión otra, otra. Y con eso yo después descubrí esas palabras en las tiras que leía los domingos. Pero en ese momento no me decía, mirá, se me ocurrió un chiste. No. Él era, muy solitario para crear. Hubo algunas cosas que compartimos, pero por una cuestión muy particular. Uno de los libros, él lo escribió a mano, ya cuando tenía dificultad con la mano izquierda, porque le resultaba más cómodo que escribir con una sola mano, claro, que tipear con una sola mano. Entonces lo escribió a mano y yo lo tipeé. Entonces esos cuentos sí comentamos. Y ahí me acuerdo que hubo una o dos detalles mínimos en un cuento que tenía que ver con mujeres, que hablaba de alguna particularidad de mujeres, y entonces yo en ese aspecto sabía un poquito más que él, un poco, no mucho. Entonces le dije, ¿pero vos te parece esto? Me dice, sí, claro. Algo que tenía que ver con la intimidad de las mujeres. Entonces le digo, no, esto me parece que... Tiene que ir por otro lado, claro. Claro, exactamente. Pero bueno, fue una frase mínima a cambiar. De la obra de Roberto, tanto en ilustración como literaria, ¿qué fue lo que más te gustó? Uy, no, es muy difícil. Es muy difícil. Yo he llorado de risa. Pero he llorado. Y a mí el inodoro me enternece mucho. Es una cosa que yo le decía, además a mí me fascina la capacidad de síntesis que pueden tener los artistas. Y bueno, el negro era un experto en eso, ¿no? Cómo se puede, transmitir con un dibujo el gesto, lo que está pensando un perro. Una cosa, y un perro que es una línea nada más, porque tampoco... Sí. Entonces, bueno, el inodoro siempre me enterneció muchísimo. He llorado de risa con los cuentos. Si tengo que elegir entre las tiras, te digo, elijo Inodoro y no Boogie. Me gustó mucho el último libro. En realidad me gustaron todos. Me pareció una cosa desopilante y que me encantaría que lo lleven alguna vez al cine bestseller, por ejemplo. A mí me parece totalmente. Una maravilla. Y fue uno de los primeros libros de él, ¿no? De la primera época. Y bueno, después, por supuesto, lo que salía en Clarín todos los días, los domingos, lo que salía en la revista Viva, el material ese, la verdad es que, bueno... Sí, el humor en una sola página. Sí. Era muy bueno. De las adaptaciones que hubo un montón de adaptaciones del negro. Hubo televisivas, que me acuerdo en Canal 7 se hicieron un montón de cuentos que hizo Rodrigo Grande. Así es. Y también hubo películas también, como Cuestión de Principios. Sí, Rodrigo Grande también. Metegol, de Juan José Campanella, Fierro, y Boogie. ¿Cuál es, obviamente con la que se viene ahora, pero cuál es la que más cierra de todas? ¿Cuál es la más fiel a Fontana Rosa? Mira, te diría que lo de Rodrigo Grande, a mí lo que hizo Rodrigo Grande me gustó mucho.
Cuestión de Principios me encantó, además, bueno, qué actores, ¿no? Norma Leandro, Federico Lupi, Sí, Charry. sí. Yo creo que estas son las que más lo representan, porque bueno, Metegol es una adaptación. Cuestión de Principios, el negro trabajó en el guión. Exacto. Entonces ahí está su sello, ¿no? Y Fierro, él fue haciendo el seguimiento, ¿no? Fuimos varias veces a la productora, donde trabajaban, creo que eran 60 chicos dibujando durante no sé cuánto tiempo, y entonces, bueno, también esa me parece una buena película. Hay que ver la que están preparando ahora, ¿no? Exactamente, están preparando Fontana Rosa, lo que se dice un ídolo, con 6 cuentos muy lindos. Son 5 cuentos. Exactamente. Y hay una, digamos, una conexión entre ellos con animación. El sexto, que sería el Semblanza Deportiva. Semblanza Deportiva. ¿Y qué particularidad de que todos los directores son rosarinos? Y bueno, justamente no es una casualidad, fueron elegidos. Fueron elegidos. Sí, creo que fue el criterio, ¿no? Sí. Es una idea de Juan Pablo Buscarini. Esto lo también empezó a pensar Juan Pablo y lo empezó a producir él, y después dijo, no, mejor me quedo me quedo con los directores, y entonces ahí fue que empezó a trabajar en la producción Gabriel Pastore. ¿Mm? Y en principio eran 7 cuentos, y lamentablemente, como hubo una serie de inconvenientes en el transcurso de este trayecto, y bueno, cuando se pudo decidir realmente que la película se hacía, 2 de los directores, que uno era Julia Solomonov y el otro lamentablemente Rodrigo Grande, ya por una cuestión de agenda no lo pudieron hacer. Exactamente, no lo pudieron hacer. Hubo un documental muy lindo, me acuerdo, mucho tiempo antes, que se llamó Cine Negro. Cine Negro, sí. Creo que ese fue de Julia Solomonov. No. O no sé, pero es muy linda obra también. Ay, pues sabes que no me acuerdo el nombre. Mariana. No recuerdo tampoco el nombre. No me acuerdo la pero muy lindo documental sobre Roberto. Sí. Muy precioso. Sí. Para ir terminando y no sacándote más tiempo, ¿qué cosas extrañas de Roberto? Bueno, una compañía súper cálida, y una manera muy particular de llevar adelante la relación. ¿Crees que le hubiese gustado mucho este homenaje que le hacen estos directores? Totalmente. Como te decía hace un rato, él era muy humilde para aceptar los homenajes, pero internamente disfrutaba muchísimo. Internamente los disfrutaba muchísimo. Y no solamente eso, sino digamos, que le dieran un espacio para comunicarse con su público, ¿no? Fíjate que en los últimos años era un showman prácticamente en el escenario. A él, le daban la palabra y era permanente, la carcajada de la gente se sentía permanentemente. Mira, hubo una relación muy linda que, bueno, compartió mucho el último tiempo con Daniel Samper, escritor y periodista colombiano. Nosotros, cuando íbamos a Cartagena, íbamos a la casa de él. Una vez estuvimos en Quito, y en la Feria del Libro, y dieron una charla entre los dos. Yo recuerdo, en principio era un auditorio para 700 personas. Había gente sentada en el piso, de la primera fila a un pequeño escenario, tarima y mesa donde estaban ellos, había 2 metros, eso estaba lleno de gente sentada en el piso, y tuvieron que poner una pantalla afuera porque había quedado un montón de gente afuera, ¿no? Sin poder entrar. Y yo recuerdo, estaba en primera fila, y recuerdo a la gente que estaba sentada adelante, que se tiraba para atrás riéndose, y fue una cosa, y era aplausos, y tenían que parar porque la gente no podía parar de reírse, y a continuación seguían. A ver,
la satisfacción que le provocaba a él escuchar reír a la gente, hacer reír a la gente, era increíble. Y bueno, era la función que él creía que tenía en la vida. Gabriela, muchísimas gracias por este especial, por venir acá a esta casa de conclusión. Y bueno, lo mejor y siempre lo tenemos en la memoria, Roberto. Y bueno, muchas gracias a ustedes por recordarlo y creo que, bueno, esto va a ser parte de todos los homenajes que le están haciendo al negro en estos días. Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias a todos por seguirnos y nos vemos en una próxima emisión de Entrevistas con Conclusión. Chao.